Se asfixiaba en la oscuridad total, aplastado contra el terciopelo y la piedra, cuando los gritos de auxilio ya no podían atravesar sus labios endurecidos. Sus dedos entumecidos, cubiertos de sangre y restos de uñas, se arrastraban por la superficie interior de la tapa, raspando el barniz y la cera, incapaces de rezar o morir. Bajo las uñas, trozos de tapicería. Bajo la lengua, sangre estancada. Bajo el cuerpo, sus propios excrementos. El aire se reducía con cada respiración y el hedor cadavérico no provenía de una muerte imaginaria, sino de un cuerpo vivo en descomposición, pudriéndose lentamente en un lujoso ataúd, bajo el escudo de la familia que lo había traicionado. Hace solo 3 semanas todavía lo llamaban Il Luminoso. El cardenal Sabino Foscari, último de los canónigos de Piacenza, cercano al Papa y portador de reliquias, conservaba en sí mismo los restos de la autoridad de la Iglesia en el norte de Italia. Eran tiempos turbulentos. Las diócesis del sur no reconocían las nuevas bulas. Las ideas reformistas se filtraban en Brescia y los sacerdotes franceses escribían denuncias a Roma, acusando a los obispos de conspirar con los luteranos. Foscari se mostraba ostentosamente severo. Quemó a varios monjes apestosos en Arezzo. Llevó a cabo una confesión pública de los enfermos en los lazarillos y hizo voto de silencio, que solo rompía por las noches, gritando en sueños. Según el testimonio del sirviente Domenico Aldi, que más tarde declaró, bajo juramento, el cuerpo del Señor comenzó a apestar mucho antes de su muerte. Él mismo lo sentía, ordenaba que lo frotaran con vinagre, se cubría el vientre con hierbas y prohibía que se abrieran las ventanas. En las crónicas del monasterio de Santa Ágata se indica: el 8º día del mes, su cuerpo sangraba por los oídos y supuraba por los pezones, y ningún médico se atrevió a curarlo, pues consideraban que era una señal de la ira divina. Los síntomas se desarrollaron rápidamente. Primero, una serie de fiebres nocturnas, sudores fríos y delirios sobre un ángel maloliente. Luego, se le hinchó la garganta y no podía tragar. Lo trataron de la manera tradicional. Le abrieron las venas de ambos tobillos. Le sacaron 4 vasos de sangre. Le pusieron sanguijuelas en las axilas y le frotaron ajo machacado y grasa de pollo en el pecho. Nada funcionó. La lengua se le ennegreció. Por las noches vomitaba coágulos y a partir de la 3ª semana se le agrietaron los labios y comenzaron a desprenderse por partes. La fiebre no bajaba. El doctor Paolo Manini, uno de los últimos en ser admitido en las habitaciones de Foscarini, dejó escrito en sus notas: su cuerpo se volvió como la piel de un cadáver, gris, con manchas verdes, y olía mal incluso a través de la tela. Yacía inmóvil, con lágrimas turbias brotando de sus ojos. Susurraba oraciones, pero las palabras eran incoherentes. Aún estaba vivo, pero ningún sacerdote se atrevía a darle la comunión. Por miedo a una posible maldición, el obispo de Viterbo se negó a leer la absolución, alegando que se trataba de alucinaciones heréticas del moribundo. Cuando al 3er día dejó de respirar y sus pupilas no reaccionaban a la luz, se certificó su muerte. Le lavaron el cuerpo, pero la piel ya se desprendía de la carne. Uno de los sirvientes se quemó la palma de la mano. Tal era el olor a ácido. Foscari, según el rito eclesiástico, debía ser enterrado en la cripta del altar bajo una lápida de plata con la imagen de San Clemente. Sin embargo, no hubo tiempo de embalsamar al difunto. En Piacenza cundió el pánico y se extendieron rumores de que el cardenal estaba maldito. La guardia expulsó a todos del templo. El cuerpo fue colocado en un ataúd de plomo y sellado ese mismo día. Nadie sabía que su corazón aún latía. Las primeras señales de vida se observaron a la mañana siguiente, pero se pensó
que se trataba de gases. Se prohibió abrir el sarcófago. Cuando los monjes oyeron un ligero crujido, pensaron que eran roedores. Cuando empezó a golpear con las uñas, rezaron para que se callara. 2 días después, todo se calmó. Solo en la cuarta noche, cuando un líquido maloliente brotó de debajo de la losa y uno de los novicios más jóvenes se desmayó por el olor acre, se abrió el sarcófago. Dentro yacía el cardenal, encogido en una convulsión, con los dedos retorcidos, la mandíbula rota y las cuencas de los ojos vacías. Se había pudrido vivo, arañando en la tapa interior de la tapa la misma palabra: «Déjame ir». Sordo, como bajo el agua, le llegaba el chirrido del hierro y la piedra. Alguien desde arriba intentaba abrir la losa, pero o no sabía que estaba vivo, o ya era demasiado tarde. Al principio gritó con voz desgarrada y sangrienta, hasta que empezó a vomitar y se le desgarró la garganta por dentro. Luego, solo se movía, en la oscuridad, envuelto en el hedor de su propio cuerpo. El ataúd no era un sarcófago, sino un armario funerario tapizado con terciopelo que ya estaba empapado de pus y orina. Tenía los párpados hinchados y los ojos llorosos. Las uñas se le desprendían de los dedos. Seguía moviéndose, pero ya no sabía por qué. A los 3 días comenzó la fiebre. En la humedad y el calor sofocante, el cuerpo deja de funcionar rápidamente. Sus intestinos dejaron de funcionar, pero las heces seguían presionando. El estómago se hinchó. En el costado derecho comenzó a doler y luego dejó de doler. Solo sentía una presión intensa, como si algo se hubiera hinchado y muerto por separado. Sabía que se estaba pudriendo, pero no podía verlo. De la nota archivada por el médico de la Chapelle, redactada tras la autopsia, el hígado estaba negro, completamente cubierto de úlceras. El corazón estaba blando, como masa. Los pulmones estaban pegados, malolientes y viscosos. Según se supone, los signos de vida se mantuvieron durante varios días, después del entierro. La parte posterior de la cabeza estaba fracturada por dentro, aparentemente por golpearse contra una piedra. La mitad de las uñas estaban arrancadas. Los labios estaban devorados por los dientes. Según los testigos, los sirvientes oyeron ruidos en la cripta la noche siguiente al entierro, pero los guardias no les permitieron entrar. Entonces, lo explicaron todo con el aliento de la tierra. Al día siguiente, los ruidos cesaron. Pasaron 9 días desde el entierro hasta la autopsia. Las paredes del sarcófago estaban húmedas. Dentro del ataúd se había acumulado un pus oscuro. El pelo estaba despeinado. No quedaba nada del rostro. La piel se había desprendido en capas. En los pies se veían marcas de garras, claramente visibles de que había intentado salir. La tapa del ataúd estaba arañada por dentro. No murió inmediatamente. Según los rumores, que más tarde fueron transcritos por los monjes, rezó hasta el último momento. Al menos, murmuraba. Las palabras eran ininteligibles, pero uno de los novicios más jóvenes aseguró que había oído perdón. Otro añadió: Jesús, acoge al podrido. Fuera de los muros del castillo cundió el pánico. El enterrado en vida era un gobernante cuya muerte debía poner en marcha la cadena de sucesión al trono. Pero mientras él se pudría bajo tierra, arriba esperaban una señal clara. No se le declaró muerto definitivamente. No se mostró el cadáver. El trono estaba vacío, y los 2 pretendientes, el hijo y el hermano, ya estaban colocando guardias en los pasillos. Los sirvientes no sabían a quién acudir. Los consejeros secretos evitaban las reuniones. Uno de ellos, el abad Jérôme, fue encontrado ahorcado en el refectorio al 5.º día. Su última anotación decía: «Está vivo allí. Estamos todos condenados». Nadie sabía
quién había ordenado el entierro. El sirviente, que llevó opio y tintura negra al dormitorio del gobernante, desapareció. El médico que firmó el certificado de defunción no salió de su habitación. Lo encontraron asfixiado por el humo durante la noche. Se dice que estaba quemando documentos. Según un manuscrito encontrado más tarde, la muerte era ficticia. El pulso se detuvo, pero no se detuvo. Me obligaron a firmar. Los sirvientes se arrodillaron y suplicaron que no abrieran el sarcófago. Cuando el sacerdote derramó agua bendita sobre la tapa de piedra, ésta chisporroteó. 2 de los portadores se negaron a tocar el cuerpo, alegando una maldición viva. Otro quedó ciego sin explicación alguna. Todo esto está registrado en la crónica del monasterio, pero tachado con tinta roja y la firma de un funcionario desconocido. El que se pudría en su interior había pasado los últimos meses antes de su muerte sumido en la paranoia. Despidió a sus 3 guardias personales. Trasladó el altar a su dormitorio. Solo dormía rodeado de velas. No tocaba la cama, sino que se tumbaba en el suelo, boca abajo. Decía que el ángel de la muerte se escondía en el espejo. Los sacerdotes no pudieron convencerlo de que recibiera los últimos sacramentos. Temía la confesión. «Es demasiado pronto», decía. «Él lo oirá». Antes de morir, pidió que le pusieran una cruz en la boca. Lo encontraron con un crucifijo entre los dientes, la lengua cortada y los dientes rotos. Al parecer, intentó tragarse el metal. Del informe del enviado de Maguncia, el olor se filtraba a través de la piedra de la cripta. El patio había perdido su tranquilidad. Las calles estaban en silencio. Las velas no se apagaban en las torres. Rezaban, susurraban: «No ha muerto. Todavía llama». Cuando, 7 días después del funeral, salió de debajo de la losa de mármol un vapor cálido mezclado con un hedor, los capellanes lo explicaron como una misericordia del Señor. «El espíritu se eleva», dijo uno. Otro se santiguó y se volvió, conteniendo las náuseas. El tercero, pálido y con los párpados hinchados, escribió con mano temblorosa en su diario: «La temperatura en la cripta ha subido. Las paredes lloran. Esto es un milagro o un castigo. Quizás esté vivo». Al 8º día, el olor se extendió más allá de la capilla. Las criadas comenzaron a quejarse de dolores de cabeza y uno de los guardias perdió el conocimiento. Sin embargo, no se dio la orden de abrir la losa. El cardenal Frati, que ejercía temporalmente las funciones de jefe espiritual de la corte, prohibió estrictamente cualquier intervención hasta recibir autorización del nuncio papal. No dio ninguna explicación. Los rumores se extendieron por el Vaticano. Mientras tanto, bajo la capa de piedra, la carne del cuerpo aún caliente comenzaba a descomponerse. Según el informe redactado más tarde por el hermano farmacéutico Costanzo, en caso de entierro sin tratamiento previo del cuerpo en un lugar cálido, la descomposición comienza por la cavidad abdominal. A los 3 días, los gases intestinales hinchan las vísceras, provocando el estallido de la piel y el abultamiento de los ojos. Al 5º día, los párpados comienzan a pegarse y al 7º, las uñas y el cabello se desprenden, dejando al descubierto zonas grises de la dermis. Las cuerdas vocales, cubiertas de mucosidad, podían emitir sonidos al moverse el tórax, y fue precisamente este horror lo que oyó el novicio Giovanni, que llevaba agua a la cripta y oyó a alguien rezando en voz baja con un sonido ronco a través de la flema. El informe sobre los jadeos llegó al cardenal al 9º día. En respuesta, ordenó sellar la entrada a la cripta con cera y prohibir el acceso a todos, excepto al clérigo mayor Galloni, un hombre sordo y casi sin olfato. Galloni se negó a bajar, alegando signos de la ira de Dios.
El registro de este hecho se conservó en el archivo notarial de la catedral, con la nota «No divulgar hasta la muerte del soberano». Mientras tanto, la viuda del conde, la recién enviudada señora Dianetta, llevó a la corte una carta supuestamente escrita por el difunto y fechada el día siguiente a su funeral. La carta contenía una petición de perdón, una mención al frío de la piedra y al canto incesante que oigo en mi propia garganta. El papel estaba manchado de una sustancia viscosa y seca. El sello del conde estaba agrietado, pero era auténtico. El papel fue confiscado y quemado ante los ojos del enviado del emperador, calificándolo de falso, provocado por el dolor. Al 11º día, la cripta comenzó a inundarse. Apareció un líquido de origen desconocido, de color similar al azufre turbio, con espuma rojiza. El suelo de la capilla se cubrió de una capa viscosa. Los sirvientes comenzaron a abandonar la corte. Uno de los monjes, que cortaba la hierba en el jardín de la farmacia, escribió en una nota: «Si estaba vivo, ahora está muerto. Pero si estaba muerto, ¿qué es lo que golpea en la losa cada noche desde la 3ª hasta la 5ª hora?» En ese momento comenzaron los rumores sobre una conspiración. Se decía que uno de los médicos más jóvenes le había dado al difunto una infusión de droga para calmar los espasmos y que el cuerpo había sido declarado sin vida debido a su pulso débil. Algunos hablaban de semillas de ergot en el pan, otros de un intento deliberado de asesinato. En los sótanos del monasterio encontraron a un sirviente que trabajaba en las habitaciones del difunto. Había perdido la razón y untaba las paredes de su celda con una pasta de ceniza y sangre, murmurando. Él cantaba. No podía morir, porque su voz resonaba a través de la tierra. Me llamaba por mi nombre. El sirviente fue estrangulado con un pañuelo y quemado sin funeral. Al 13º día llegaron al Vaticano 2 médicos del norte, llamados por la viuda. Uno de ellos escribió: «A juzgar por los informes sobre la temperatura corporal y los vapores putrefactos, la acumulación de gas pudo provocar vibraciones en el tórax. Estas vibraciones, al ser audibles, se interpretaron como cantos. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que hubiera vida consciente durante los 2 o 3 primeros días después del entierro». El cardenal Frati se negó a abrir el sarcófago. Su firma figura en la prohibición, para evitar confusión, dudas y disputas con la fe. Al 14º día, la inscripción de la lápida fue modificada. Se añadió al nombre «Murió en paz» y se volvió a tallar para ocultar la fecha. El albañil que realizó el trabajo fue posteriormente ahogado en un barril con cal por difundir rumores sobre un cuerpo vivo bajo el mármol. En ese momento, volvió a salir humo de la cripta. Alguien vio en él el contorno de un rostro. Olía a sangre y miel. El difunto seguía cantando. El 15º día, la mañana comenzó con la aparición de una humedad rojiza en el suelo de piedra de la capilla. Se extendía desde el centro de la losa, siguiendo el patrón del mármol como una vena, como una grieta. El primero en darse cuenta fue el hermano Clemente, que gritó y se arrancó la sotana. La piel de sus piernas estaba cubierta de quemaduras, como si un líquido le hubiera quemado la tela. Se lo llevaron. Murió 2 horas después. Antes de morir, susurró: «Respira debajo de mí. Oigo latir un corazón. No es el mío, es ajeno». Al día siguiente, comenzaron los disturbios. Varios peregrinos se colaron en el patio del monasterio con el deseo de ver el milagro. Uno de ellos intentó romper la losa de mármol con una cruz. Los guardias lo estrangularon. Otra, una anciana vestida de negro, sacó de una cesta una cabeza de cerdo cubierta de manchas y gusanos y dijo que era una señal de la carne del santo
que no puede morir hasta que perdone. Se la llevaron. No se la volvió a ver. El cardenal Frati enfermó. No abandonaba sus aposentos y exigía que en la chimenea ardiera constantemente ramas de enebro. En una nota al capellán, escribió: «No duermo, porque oigo cantos, como si la boca estuviera en la tierra misma. Me llama. No iré». Mientras tanto, el cuerpo, que permanecía en un espacio cerrado sin ser abierto, seguía descomponiéndose. Los informes médicos, redactados en secreto y entregados a través de la viuda a la farmacia del monasterio, indicaban que en ese momento debían comenzar los procesos de hinchazón marmórea. En los puntos de contacto de la carne con la piedra se segregaban sales, se elevaba la humedad y las soluciones de sutura de la losa comenzaban a expulsar el líquido cadavérico al exterior. Y así sucedió. Tocar los bordes de la tumba quemaba. Un guardia que se apoyó accidentalmente con la mano perdió una uña. Su dedo se cubrió de una mucosidad negra. Murió esa noche. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que el conde no era solo un conde, sino un hombre que había hecho un voto secreto y que sus oraciones continuaban incluso después de su muerte clínica, que su voz había sido oída, pero nadie lo creyó, porque se había ordenado a los monjes guardar silencio. El difunto, afirmaban, vivió en la ira, pero murió en la humildad, y ahora no puede marcharse hasta que le escuchen. En la cocina del monasterio comenzaron a morir las ratas. Una mañana, todas estaban muertas, con las fauces desgarradas, como si algo se les hubiera metido dentro. El boticario roció el almacén con ajenjo seco. El vino de las jarras se agrió durante la noche. La piel de las manos del cocinero se cubrió de escamas. Lo llamaron a la cripta por la noche. Oía una voz que lo llamaba por su nombre. Se fue con un cuchillo y no volvió. Al 21º día, la viuda del conde llegó al monasterio acompañada de 2 caballos de tiro y 16 sirvientes. Se plantó ante las puertas y exigió que abrieran la cocina, diciendo que dentro no todo había muerto todavía. Se lo negaron. Durante la noche se produjo un incendio en el ala oeste del monasterio. La biblioteca quedó en llamas. Solo se salvaron unos pocos pergaminos. Uno de ellos fue trasladado a la farmacia. En él se mencionaba un antiguo rito para invocar la voz del mármol. Nadie lo leyó en voz alta. A la mañana del día 23, la losa comenzó a agrietarse. Los guardias acudieron al cardenal. Este permaneció en silencio. Solo al cabo de un día, cuando el mármol comenzó a respirar, se oía como algo se movía en su interior, como si un cuerpo ligero girara en cavidades de gas. El cardenal firmó con mano temblorosa la orden de abrir la losa y entregar los restos al fuego. El texto de la orden no se conservó. Lo destruyeron inmediatamente después de llevarlo a la cripta. Los trabajos comenzaron en la oscuridad. Primero, rompieron los precintos. Luego, quitaron la primera capa. A continuación, comenzaron a tallar los bordes. Cuando la losa se había desplazado la mitad de su longitud, uno de los participantes gritó. Desde el interior se oyó un sonido ahogado, que no era aire, ni una voz, ni un chasquido putrefacto. En ese mismo instante, los 5 que sostenían la palanca cayeron al suelo. 1 murió en el acto. 2 enloquecieron. El cuarto gritaba: «¡Está mirando! ¡Se mueve!». Al quinto lo arrastraron hacia adentro. Tenía la garganta dañada, como si lo hubieran mordido desde dentro. El cuerpo nunca fue sacado. De él salía un vapor negro con burbujas grises. La carne se había pegado a las paredes internas de la caja de piedra. El pelo se había pudrido, pero los dientes, desnudos y amarillos, estaban apretados. Los ojos estaban entreabiertos. Y según afirma el monje Walter, que dejó un apunte en su cuaderno,
En la garganta había un hilo, fino como un cabello, negro y tenso, que iba desde la lengua hasta los pulmones. Cuando lo tocaron, la losa volvió a emitir un sonido. El cardenal ordenó que se volviera a tapar todo y que se escribiera que no se abra hasta el juicio. Pero nadie volvió a oír el canto. Cesó esa misma noche. Una semana después del fallido intento de abrir el sarcófago, se produjo un cambio brusco en el aire del monasterio. Las velas se apagaban solas, el aceite se agriaba en las lámparas y el vino se convertía en una sustancia viscosa y turbia. La gente palidecía y permanecía en silencio. En el interior de la cripta había un olor indescriptible. No era un olor a muerte, sino un olor angustiosamente denso, como si el sufrimiento se hubiera convertido en materia. Según informes posteriores del boticario Guillaume, no se había podido incinerar al difunto, y cuando la cripta fue abierta de nuevo, al cabo de 33 días, en presencia de un nuevo vicario enviado por la diócesis del norte, el cuerpo era algo que en el Tratado sobre la Descomposición se describe como momia húmeda. La carne se había vuelto viscosa, el rostro había desaparecido y el tórax era como un colador. La piel se había desprendido, dejando al descubierto huesos semidescompuestos con hilos de tela enganchados en ellos que no podían ser su ropa. De los pulmones solo quedaban coágulos negros, huecos, frágiles, con grietas en el centro. Al tocarlos, uno de ellos se deshizo. En su interior había un trozo de tela seca, un rollo de oraciones enrollado sobre sí mismo, como si lo hubieran colocado allí en vida. En ese momento, los monjes comenzaron a abandonar el monasterio. El primero en irse fue el capellán, luego el archivero, después el vicario. Dejó una breve nota. Rezó hasta que las paredes lo aplastaron. Hemos condenado a un inocente. El obispo se negó a leerla en la catedral, pero el rumor se extendió. Un mes después, la cripta fue completamente tapiada. Las bóvedas se cubrieron con cal y se bloqueó el acceso a la capilla con rejas. El último en entrar fue el maestro grabador Pierre de Arles, que murió de una infección en la sangre. Según los médicos, en su herida crecía una sombra. Los restos del cuerpo nunca fueron enterrados. Fueron emparedados dentro del sarcófago, que se cubrió de grietas como un árbol viejo. La gente creía que seguía rezando, sin saber que estaba muerto. Algunos se acercaban a la pared, tocaban el mármol y susurraban peticiones, especialmente las viudas, los locos y los ancianos. Uno de ellos, el herrero Jean, de las afueras de Lyon, aseguraba haber oído una voz que decía: «Perdónalos. Yo los perdono a todos, excepto a uno». No sabía su nombre. Las consecuencias políticas no se hicieron esperar. El hermano del difunto conde, que en sus informes se refería a la locura y herejía del difunto, se autoproclamó gobernador provisional del distrito. Lo apoyó el arzobispo, a quien el propio conde había humillado una vez en la corte. Las nuevas disposiciones incluían la revocación de una serie de privilegios concedidos por el difunto. Los reformadores anunciaron que su muerte era una señal de castigo por la soberbia. Los católicos, por el contrario, exigían que se reconociera el martirio. En la ciudad comenzaron los enfrentamientos. Se quemó el tratado con la descripción de la apertura del sarcófago. La crónica oficial, publicada un año después, afirmaba que el conde había muerto asfixiado. No se observaron anomalías en el embalsamamiento. La crónica terminaba con las palabras: «Que descanse en paz su cuerpo y que se limpien las paredes de su recuerdo». Pero no se limpiaron. 2 años después, en el jardín del monasterio, creció un árbol seco, torcido y con resina negra en el tronco. Los pájaros no se posaban en él.
A su alrededor no había ni hierba ni cenizas, solo tierra, como si hubiera sido hervida. Y así quedó.